Listo. Ok, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Bueno, estamos concluyendo ya prácticamente esta carta a Tito. Estamos en el capítulo 3, verso número 10, ahí donde concluimos hace 8 días. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice, deséchalo, sabiendo, eso es bien importante, que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Son palabras muy fuertes del apóstol Pablo. Veíamos hace 8 días en relación por qué esta exhortación tan seria, porque atenta directamente a la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en esta dispensación habla de la unidad, y la unidad empieza obviamente en la creación, en la iglesia, y en el futuro, en el regreso de Cristo, se va a extender hacia la creación misma. Entonces, eso es algo fundamental. Por eso sus palabras de Pablo a Tito son serias. El lugar histórico es un lugar de contención, de muchos inconformes, de muchos quejumbrosos, estoy diciendo términos mexicanísimos, pero que nos lleva a la reflexión. O sea, nosotros no, como creyentes, y es algo muy serio, aunque se vive, les he dicho 8 días, como algo normal, como es hablar de la iglesia del siglo XXI, es hablar de divisiones, de contiendas, de todo eso. No nos podemos diluir nosotros como estudiantes de la palabra de Dios y ser parte de una división de una iglesia. Podemos estar no de acuerdo totalmente, y si el estar no de acuerdo es válido y me concierne, hay canales para hacerlo. Y eso es fundamental, ¿no? O sea, hay cosas que a mí no me conciernen, ¿no? O sea, hay cosas que yo no puedo estar de acuerdo con esas cosas, pero a mí no tengo nada que ver. Entonces ahí guardo mi inconformidad y listo, ¿no? Porque hay cosas que no nos conciernen, hay cosas que no me competen a mí. Y obviamente eso aplica para todos, ¿no? O sea, hay cosas que no, pues nada más lo vemos desde afuera y dices, no estoy de acuerdo, y pues hasta ahí, ¿no? Punto. Pero eso tenemos que hacer muy cuidado. Por eso dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. O sea, el propósito de la reprensión, el propósito de la disciplina es la restauración de las personas. Ese es el propósito. Habla aquí acerca del carácter pastoral, ¿no? O sea, nosotros como pastores tenemos que tener la paciencia. A pesar de la agresión, la descalificación, a pesar de lo que venga, hay que mostrar ese fruto en el Dios, ¿no? De la paciencia. Entonces ahí le habla directamente, ¿sí? Al carácter pastoral. Le está hablando a un joven pastor Tito, ¿no? Muy capaz, por cierto, ¿no? O sea, para haberlo mandado a Creta se entiende como una persona muy capaz, no solamente en teología, no solamente en doctrina, sino en el fruto del Espíritu, ¿no? En el diario vivir, ¿no? Entonces, esta palabra amonestación, decíamos 8 días, es una palabra totalmente paulina, ¿no? Es una palabra que etimológicamente la crea y habla de una amonestación seria, de manera presencial, personal. Les ponía yo el ejemplo de la hermana que tuvimos que sacar, porque le pedimos que viniera a hablar con nosotros. Ella nos manda un mensaje que con nosotros no tiene nada que hablar, pero por el otro lado sigue haciendo sus cartas y tratando, pues literalmente, cobrar derecho de piso, ¿no? O sea, literal, porque ella en un tiempo se ofreció a prestar servicio a esa familia. Ella se ofrece por las necesidades de enfermedad, se ofrece a prestar servicio, después quiere incrementar al doble su participación. Me pagas 100 o mañana me pagas 200, la familia dice ya no te podemos pagar. Ahora, es lógico, aunque pues hay estándares, ¿no? De ahí ella dice ya no me conviene, y después pide una indemnización de una cantidad mensual sin límite de tiempo. O sea, ahora me vas a dar a mí tanta cantidad mensual sin límite de tiempo. O sea, dices, oye, pues estás cobrando derecho de piso, ¿no? ¿Qué pasa, no? Ahora, ella se había presentado aquí como una mujer sola, que vivía sola, y al paso del tiempo nos dimos cuenta que vivía con un hombre, con una pareja. Entonces, es muy, muy serio. Entonces, cuando nos dimos cuenta, mi esposa la identificó, le recortó muchas cosas de ayuda, porque entraba dentro del grupo, por ejemplo, de las despensas, ¿no? Mujer sola, viuda,
anciana, pues todas las despensas se van. Mi esposa empezó a recortar y hubo unos reclamos impresionantes, ¿no? Entonces no entendíamos hasta que todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Entonces se le pide venir a hablar y ya la última vez que no se le permite subir, deja una carta ahí en la cafetería, pues en muy mal sentido, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, pero la reprensión, el motivo de la reprensión y de la disciplina dentro de la iglesia, primeramente es la restauración. Ese es el primer punto. Si eso no se logra, se tiene que ir. Aquí lo dice, porque él ya está mentalmente mal. O sea, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado, y esa expresión, su propio juicio, está hablando de su propia manera de pensar, o sea, sus propios lineamientos. Entonces, la acción disciplinaria en la iglesia es con el camino de la restauración. Y si te toca algún día que te llamen una autoridad, es con el camino de restauración. Y si tú rechazas eso, pues tienes un problema. Tienes un problema. Obviamente, siempre nos vamos, no me gusta lo que me dijo, no, o sea, ya ese ya es tu corazón. Tienes que escuchar lo que te están diciendo, porque toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Te revelas a esa autoridad y hay una rebelión en tu corazón. Y ya te vas a sentar a escuchar esa instrucción, pues ya rebelde, ¿no? O sea, estoy sentado pero estoy parado, ¿no? Entonces, pues ¿para qué te sientas, no? ¿Para qué vienes? Entonces, tienes que entender eso y es muy claro, ¿no? O sea, nosotros apelamos, decía yo, a eso cuando fue lo de casa oración, apelamos a eso y no nos dijeron, no. De hecho, pues el pastor que era mi pastor nunca vino, nunca dio la cara, ¿no? Mandó a 3. Los que estuvieron ahí, mandó a 3. Y el día que acabamos de hablar con esos 3 dijeron, no pasó nada, todo está bien. Y salimos de ahí, desastre, ¿no? Entonces, el camino es así, ¿no? Siempre el punto fue, venga, usted que es la autoridad, párese a mi lado. Yo estoy dispuesto a dar la cara a la congregación donde yo estoy encargado, y que las personas que me acusen se presenten públicamente, que digan su argumento, pero también hay testigos, ¿no? O sea, siempre hay testigos de eso. O sea, por ejemplo, en el caso que estoy hablando de la hermana, hay testigos aquí y que afirman lo que estoy diciendo, porque ellos vieron todo este proceso, ¿no? Se le hicieron llamadas telefónicas, se le invitó 2, 3 veces, venga, siéntese, los pastores la quieren recibir, quieren hablar con usted. No tengo nada que hablar con ellos, hay testigos de esto. Ahora no voy a decir, fulano sabe, sultano, o sea, vamos a ser sabios en esto, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Esa es la disciplina que debe de haber en la iglesia y la disciplina que debe haber en casa. O sea, tú tienes que hablar con tus hijos de manera presencial y decirle a tus hijos, oye, no estoy de acuerdo en esto, ¿no? Y obviamente, ¿no? Entonces, obviamente la molestación pues tiene la finalidad de hacer entrar en razón, ayudarle a esa persona a ver lo que está haciendo. Todos podemos recapacitar de nuestro problema, ¿no? Cuando pecamos, el pecado nos nubla, nos turba la mente. Ahí, Matthew Henry habla bien claro en eso. No sé si uno de los más citados exégetas de este tiempo, Matthew Henry, y hay otro que también, se me fue el nombre, dice literalmente, el pecado al hombre lo hace estúpido, ¿no? Así literal está en sus traducciones. Entonces, es real. O sea, y ojalá ni tú ni yo algún día estemos ahí, ¿no? Y que el pecado haya ganado tanta ventaja en nosotros que ya ni siquiera escuchamos una exhortación sana, ¿no? Ya no estamos dispuestos. O sea, voy a la cita, pero ya voy enojado. Ya voy con mi decisión. Entonces, no voy a abrir mi corazón a ser instruido, ¿no? Y ese es pecado en nosotros. Ahora, que lo podemos hacer, sí, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos llamados al arrepentimiento constante, ¿no? Tú y yo. Y tenemos que tener presente que nuestro andar no es perfecto. O sea, aunque la Biblia dice que somos santos, estamos en proceso de santificación. Y al no ser perfectos en santidad, pues somos pecadores, ¿no? Entonces, ¿en qué momento otros ven el pecado en nosotros? Pues en cualquier momento, ¿no? Es como el mal aliento, todo el mundo se da cuenta menos tú. De ayer que fui al dentista, qué problema. ¿Sí? Dolorosísimo, ¿no? Pero hay que ir. Entonces,
veíamos un punto en donde Pablo le escribe a Timoteo esta parte del carácter pastoral, porque Timoteo, según la historia, era más débil en carácter que Tito. Tito fue mandado a Creta por esta. Segunda de Timoteo 2:24, veíamos hace 8 días. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para ¿qué? Para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija los... Esa palabra sufrido da la idea de no hacer tu voluntad. O sea, no es que diga, ay, estoy sufridito, traigo los zapatos rotos. No, sino no hacer tu voluntad en cuanto al enojo, en cuanto a querer imponer tu voluntad, ¿no? Sino que vas a escuchar al otro, ¿no? Vas a enseñar, vas a hacer una vez más la enseñanza. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer, dice, la verdad. Aquí la verdad viene en el camino de los hechos, de la contienda, del problema que está surgiendo, ¿no? Eso es muy importante. O sea, el Espíritu de Dios constantemente, ¿no?, está en esa parte, ¿no? Entonces, el pastor debe de ser una persona amable, que escucha. ¿Y qué trabajo nos cuesta, verdad, pastor? No, pastores, no. Hay momentos que también tenemos nuestros climas de enojo, no creas, es fácil. O sea, no creas que todo el tiempo estamos en el Espíritu. Hay momentos difíciles, pero cada quien tiene conocimiento de eso. Yo ya se los dije, yo he aprendido con el paso del tiempo, a que cuando está el cholalpa hasta arriba, mejor cierro la boca porque seguro me voy a equivocar y luego tengo que andar pidiendo perdón. Entonces, para evitar el perdón, ahí muere. Pero es parte de cada quien, como va caminando con Dios y las experiencias que Dios nos va haciendo vivir, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante porque siempre la respuesta suave trae buenas cosas, ¿no? La respuesta mala, pues sabemos que, aún teniendo la razón, eso es bien importante, ¿no? Entonces, la disciplina no es con el afán de deshacer a alguien, ni hacerle daño. Se busca la restauración, la verdadera disciplina bíblica, la restauración, no el desecho. Acuérdate de esto que estoy hablando, que a nosotros nos desecharon como delincuentes. Mas yo tengo esa grabación a donde acordamos que esa carta que se hizo era de carácter interna entre pastores. Y cuando nosotros salimos de esa oficina en Guadalajara, esa carta ya estaba en las redes sociales. O sea, ahí lo dejo de tarea, porque el hecho de que yo vea algo y me voltee, me vuelvo cómplice. Es como cuando ves un accidente en la autopista, ¿no? A lo mejor no te puedes bajar, a lo mejor no puedes hacer nada, pero si traes un celular y marcas al 911, ¿no? O al 0 no sé qué. Ahorita vimos 3 en la mañana, ¿no? Entonces, marcas, ¿no? Porque dices, pues hay un problema. Entonces, si tú pasas, pues, qué tontos, ¿no? Pues no. Entonces, todo tiene esa parte, ¿no? Y hoy se ha perdido toda esa parte tan difícil, ¿no? Entonces, obviamente esto no es fácil para nosotros como pastores, y muchas veces brincamos este proceso y creemos que el tiempo arregla las cosas, y no es así. Hay cosas que hay que afrontar de manera personal y hay que darle el tiempo y citar a las gentes correctas, ¿no? Nosotros en todos los últimos años que vivimos esas cosas, antes de esa separación, que veíamos el clima tan difícil, buscábamos siempre que hubiera una tercera persona escuchando. Siempre. ¿Por qué? Porque pues ya eran tantas cosas, ¿sí?, que decías, no puede ser. Entonces un tercero ahí, siéntate, tú no hables, tú nomás escucha. Y aún así hay quien descalifica a esos terceros, ¿no? Les dice que eran nuestros paleros y bla, bla, bla. Entonces ya ante ese camino, ¿qué puedes hacer, no? Imagínate, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Tenemos que hacer acciones, tenemos que tomar control, tenemos que poner disciplina en la iglesia, pero siempre en el camino de la restauración. Y es un deber pastoral. Por eso Pablo le dice aquí, dice, después de una y otra, y no menciona cantidades, ¿no? Una y otra amonestación. O sea, es un
deber pastoral, el estar ahí tratando con las personas, es obviamente yo creo que es la parte más difícil, la relación entre nosotros, porque lo demás pues viene guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Aunque la relación entre nosotros nos las da la línea el Espíritu Santo, pero somos personas obstinadas, ¿no? Es difícil. Y ahí es donde pues, nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, la disciplina dentro de la iglesia es algo que debe de existir. Y es algo importante. Y eso nos lleva no solamente a la iglesia, en la casa. Una casa sin disciplina, ¿cómo es? Un trabajo sin disciplina, ¿cómo es, no? Y cómo batalla uno, ¿no? Yo no lo he puesto públicamente, pero algunos lo saben. Mis hijos con otros hijos adoptivos abrieron un negocio en Cuernavaca y yo les ayudo. Yo les ayudo en la parte empresarial, a llevarlo, a darles dirección. Y también les ayudo algunos días estando ahí presentes, ¿no? El martes pasado, que pues, llegó la lluvia, no llegó nadie a trabajar. De los 3 empleados contratados, ni uno se presentó. Entonces, pues obviamente nos toca meter las manos, ¿no? Hasta donde podemos, ¿no? Y el miércoles hicimos actas administrativas, porque fue una falta colectiva, se pusieron de acuerdo, aunque ellos digan que no, que el lunes y martes amaneció muy mal el clima. Pero el martes tuvimos muchos coches, o sea, tuvimos un día normal. Y entre 3 personas, pues sacamos ahí, yo pues tengo todas las manos, uno que es fresa, el jabón, el desengrasante, y el miércoles los recibí, en la mañana fui temprano y los recibí para poner orden, y todos me dan su propia versión, pero nunca aceptan que se pusieron de acuerdo para faltar. Y tiene que haber una medida disciplinaria. Y la medida disciplinaria es, legalmente yo te levanto un acta administrativa donde consta tu falta, a donde hay un reglamento que hicimos, que ellos firmaron, a donde el reglamento dice que esas faltas comunitativas o así son susceptibles de rescindir todo contrato y quedar con todo, ¿sí? Ya les puse el antecedente. No les gusta. Al otro día, el jueves, yo los jueves estoy muy temprano ahí, yo soy el que abro, llegaron todos bien tempranos, bien sonrientes. Le digo, qué pena que tengas que llegar a este punto. Pero ese es el mundo, que son jóvenes perdidos. No tienen idea cómo están. Y hablo de jovencitos, con hijos, juntados con una. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué es lo más triste? Que veo el espejo y veo la iglesia y la veo igual. Y es lo triste. Tenemos que, ¿no saben ahorita el clima que hay? Perdón por mi expresión, por una mugrosa camiseta de 450 pesos. No saben el clima que hay. No tengo. Tú hasta la puedes pagar ahí como puedas. Hace 8 años mandamos el tiraje de las últimas camisetas. Ya hay unos traemos unas garras que dicen, pero no tienen ni idea. O sea, volteo a la iglesia y digo, no puede ser. Si eso es para servir, traer la camiseta, pues no sirvo. Órale. Eso no puede ser. Y veo a los chavos perdidos. ¿Y miras cómo están? Todos tatuados. El día del Padre, el lunes, llegaron media hora tarde, todos venían crudísimos. De verdad, eran las 3 de la tarde y ya no podían. Y estás hablando de jóvenes de 20 años. Y volteas a la iglesia y dices, qué pena. Pero hay que poner orden. Y si independientemente que es un requisito venir decorosamente para servir, y si podemos ser unánimes en una camiseta, independientemente de eso, si no quieres comprarla, pues no la compres. A mí me da igual. Pero es algo, fíjate, yo lo veo el mundo, ¿no? Estaba viendo ayer la carrera, me gusta mucho la Fórmula 1, y estaba viendo que es en Austria, es un país nazista, la cuna del nazismo, ¿no? Y estaba viendo que le dejan un lugar específico
al campeón, que es de los Países Bajos de Holanda, y toda esa grada enorme, hablamos de 4 o 5 mil pesos, 5 mil personas, todos con la camiseta naranja. Dices, ¿cómo el mundo para sus pasiones puede? Dices, o sea, te pones así, eso no puede ser. Vean, ayer lo estaba yo viendo en la tarde que llegué, obviamente fue en la mañana, yo pongo el regresador del internet, del Total Play, y lo veo, ¿no? Entonces, por eso Pablo le dice, fíjate, aquí llegamos al punto a donde quiero llegar, deséchalo. ¿Por qué lo desechas? Porque está en sus propios pensamientos, no acepta la corrección, y eso daña la obra de Dios. Porque, escúchame bien, tú y yo somos llamados a transitar el mismo camino y renovar la mente a los principios de Dios. No somos llamados a ser iguales. El proceso en que cada uno es diferente, los tiempos son diferentes, y la huella del pecado en nosotros nos hace ser diferentes. Reaccionamos, respondemos de manera diferente, pero somos llamados a eso. Ese es el cristianismo, a que tú y yo, a pesar de nuestro pasado, del lastre que traemos atrás, nos renovemos a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, escúchame bien, está fundada en el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahí está fundado todo. Porque Cristo obedeció al Padre por amar al Padre. Hasta el final vino y se encarnó y no le importó nada. Y murió en la cruz por los hombres. Entonces, cuando alguien entra en ese camino de dureza del corazón, dice Pablo, deséchalo, porque está atentando contra la obra de Dios. Y en este caso, de los tres que faltaron, tuve que poner a uno 3 días de castigo, porque es el orquestador de todo eso. 3 días de castigo, hasta hoy se presenta. No sé si llegó o no ha llegado. Pero tienes que poner un ¿qué? Orden. Y eso es en el mundo, adentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos que la iglesia es un lugar de anarquía? ¿Por qué pensamos eso? Si en el mundo funciona así. Debe haber un orden dentro de las cosas. Entonces, ¿se valen las inconformidades? Sí. ¿Se vale no estar de acuerdo? Sí. Pero haz los caminos, los canales correctos. Y la Biblia, escúchame bien, nos instruye sobre eso. Porque sabe Dios que hay pecado en nosotros. O sea, tanto tú, así como tú ves el pecado en otros, los otros ven el pecado en ti. Es normal. O sea, no, aquí aunque tengamos aerolita de santos, no estamos a años luz de tener esa santidad. Totalmente. Entonces, el Señor habló sobre esto, ¿no? Habló mucho. Y puso la regla, vamos a poner tú y yo, la regla de oro en el trato entre nosotros. El Mateo 18:15, ahí está. Es una regla de oro, incambiable. Si tú no la llevas a cabo es por la dureza de tu corazón, porque estás envanecido en tus propios pensamientos. Ahora, aquí no es el problema, Mateo 18:15. El problema no está en eso, sino que estás desechando la gracia de Dios, el rechazar la instrucción de Dios para nuestra vida en las diferentes áreas, es rechazar la gracia de Dios que viene de parte de Dios. Entonces, y te voy a decir algo, el único que hace el rechazar la gracia es endurecer el corazón. Y ahorita vamos a llegar a un punto. El corazón endurecido no da fruto. Eso es bien importante. Si tú endureces tu corazón en cualquier área, no das fruto. Y somos llamados por la obra de Dios que hizo en el momento de nacer de nuevo, dar fruto. Porque ¿quién puso esa semilla en nosotros? La nueva naturaleza es la evidencia de haber nacido de nuevo. Hay que dar fruto, se tiene que ver. Mateo 18:15 es la regla de oro entre tú y yo y entre todos los creyentes, ¿no? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tienle por gentil y publicano. ¿Sabes qué significa gentil y publicano? Religioso. Está dentro y es un religioso. Entonces, ¿por qué el Señor estableció esa regla de oro? Porque nos conoce. ¿Sabe quiénes somos tú y yo? Odiosos, volubles, inconstantes, bla, bla, bla. Entonces, todo se arregla conversando. La carne nos lleva, cuando nos enojamos con alguien, a quitarle el habla y voltearlo, ¿no? Le voy a dar la ley del hielo. Pero esa es evidencia del pecado que hay en nosotros. Entonces, por eso esa razón es importante. Dice, deséchalo. Y da claramente ahí el por qué. Dice, sabiendo. Fíjate. O sea, tú sabes y entiendes que la única manera de dar fruto es ser guiado por Dios. Si tú endureces el corazón, se endurece todo. Entonces, sabiendo que el tal se ha pervertido, y ahí la perversión viene en el camino de saber que algo está mal y lo haces. Esa es la perversión. O sea, sabiendo tú que algo está mal y lo haces, no importando. Pero es una persona que toca a un niño, luego se le marca de pervertido, ¿no? Porque sabe que está mal y aún así lo hace. Entonces, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Y aquí viene lo más serio. Y está condenado por su propio juicio. Está hablando de la retribución que viene a su propia vida. Y tú y yo sabemos por experiencia viva, verás, lo que es vivir apartado de Dios. Tú y yo lo sabemos. Porque hoy estamos aquí sabiendo que por gracia y recibimos la miel de estar en comunión con Dios, de ser dirigido por Dios. O sea, sabemos eso, pero tú y yo en vida propia hemos experimentado y hemos sufrido las consecuencias de vivir separados. ¿Qué significa eso? Bajo nuestros propios pensamientos, determinando propiamente qué es bueno y qué es malo. Es ahí donde el punto más grave para los hombres, ¿no? Cuando el hombre por sí mismo determina lo que es bueno y es malo, pues ya fue. Mira, tanto esto que líderes tan perversos como Hitler sabían esto, que empezaron a que una mentira se repitiera hasta que se volviera verdad. Es lo que están haciendo ahora con lo de género, ¿no? Todas las películas quieren imponer. Yo venía platicando con mi hijo, pues él tiene casi 40 años, dice que yo le compré su último Nintendo, ¿no? Había un juego que todavía está vigente, Halo, no sé mucho. Es un juego que está vigente, tiene 30 años en el mercado. Dice que yo le compré y andaba, era un juego que en ese tiempo se consideraban juegos de violencia, ¿no? Pero dice que hay una serie en Disney Channel de ese juego y que hace poco estaba viendo y hoy hay una generación de estos soldados. Son soldados fuertes que los entrenan para todo, o sea, un soldado de ese tipo. Y dice que uno de ellos que tiene confusión o creo que es una mujer que tiene, porque ya incluyeron mujeres dentro de esos soldados, dice que tiene confusión y que va a ver a uno que era de los primeros, y a un anciano. ¿Cuál creen que fue la sorpresa? Que ese anciano es gay y vive con otro hombre. Dice, ahora resulta. Entonces, eso es lo nuevo. Están imponiendo una manera de pensar. Entonces, imagínate si eso no tienes cuidado con tus hijos. Lo bueno que ya lo viste cuando tienes 40 años, ¿no? Y eres papá, pero imagínate, lo ves a los 13, 14 años. Es impresionante. Y es lo nuevo, ¿no? Entonces, para no desviarnos tú y yo de la verdad, hay que seguir los lineamientos que Dios nos da. Si no quieres algún día ser llamado por un
un mal comportamiento hacia otro, ahí está el lineamiento que Dios te da. Si tienes algo contra tu hermano, ve con él. Decirle, ¿por qué me ves así? Pues, pobrecito, está visco. ¿Sí me entiendes? Pero el corazón es tremendo, ¿no? Entonces, por eso siempre hemos dicho que nada es de carácter personal, ¿no? Todo lo que se habla es abierto, ¿no? Entonces, por eso dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué está en peligro? ¿Por qué es la determinación tan seria? Porque está en peligro la unidad. Y la unidad viene de la mano de la santidad de la iglesia. Una iglesia sin santidad no camina en unidad con Dios ni con nadie. Y dice, está pervertido porque habla de algo que él sabiendo que no debe de hacer, hace. Entonces para ti, para mí es muy importante, ¿no? Si yo preguntara, ¿tú y yo somos pervertidos? No, pastor, somos zampillín, pero si sabes que algo está mal y no lo haces, vas en ese camino de perversión. Ahora, ¿quién puede detener el pecado? Una vez entrando ahí, es muy difícil. Es como lo que habla Hebreos. Ahora que terminemos Hebreos, bueno, voy a dar Hebreos de verso a verso y después vamos a entrar en el epílogo, que son las 7 o 8 advertencias que claramente da Hebreos. La primera es contundente, ¿no? Habla de deslizarte y da la idea de que un barco en la noche no se fija en el muelle y la misma corriente y la corriente sin tempestad te saca y en la mañana que se levanta, ay, ¿dónde estoy? Ya estás en medio del mar, ya no sabes ni dónde está, así es como nos vamos deslizando. Entonces, por eso Pablo dice, hay problemas, eso está trayendo división a la iglesia, está perdiendo a la iglesia santidad, deséchalo. Porque eso de que yo llego y te voy a dar mi conformidad y siempre pues andan buscando quién, ¿no? Entonces ten mucho cuidado, ¿no? Cuando alguien intente llevarte ese camino, hay dos cosas que hay que reflexionar. Lo primero es, y la más importante es, ¿por qué viene a mí? O sea, no te sientas víctima. ¿Por qué viene a mí? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué me busco una persona inconforme para mostrarme esa inconformidad? Y la otra es, bien importante, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? O sea, ¿qué Dios quiere afirmarme? ¿En dónde Dios me quiere llevar a crecer, ¿no? Porque ese tipo de personas andan buscando ¿quién? Es algo bien importante, ¿no? Entonces, por eso le dice Pablo eso a Tito, ¿no? Y llegamos a la parte final ya de las instrucciones personales, pero ahí también vamos a obtener mucho. Vamos a obtener mucho porque hay cosas aquí que Pablo dice a partir del verso número 12 hasta el verso número 15, ya es la despedida, la bendición final. Pablo está pensando en el futuro, de lo que va a suceder, manda personas capaces para un lugar tan complicado. Pues eso es bien importante, ¿no? No va a mover a Tito de ese lugar, ¿sí? Porque él sigue pensando en la obra evangelística. Y nos va a llevar a entender que hay cosas naturales en la iglesia. O sea, hay muchas cosas espirituales, muchas cosas doctrinales, pero al mismo tiempo hay cosas naturales. O sea, para nosotros poder estudiar la Biblia necesitamos un lugar. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen que sí? Y si ese lugar no es nuestro, ¿qué tenemos que hacer? A ver, no escuché. O sea, para poder estudiar la Biblia en paz, como estamos tú y yo así medio... Si hay calorcito, le ponemos el ventilador, ahorita va a pasar cafecito el hermano, está tranquilo. O sea, si nosotros para estudiar la Biblia necesitamos un lugar, ¿estás de acuerdo conmigo? Y si ese lugar no es nuestro, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Y cómo lo pagamos? O sea, ¿cómo pagamos la renta? ¿Le hago una despensa al Señor? Le digo, le doy papel de baño, jabón, cubetas. ¿Cómo? ¿Cómo creen? Ay, hay cosas naturales en la iglesia, sí. Y para que esto funcione se necesita una línea de luz, ¿no?
y la luz no la generamos. Si quieren compramos paneles solares, eso no hay ningún problema. Pero mientras no tengamos el capital para establecer paneles solares, tenemos que rentar a nuestra buena empresa a nivel mundial, CFE, ¿no? Y nos llega un recibito cada 2 meses y ¿qué hacemos? Y los que no vienen y están por internet, ¿qué le decimos? ¿Por señales de humo? ¿Cómo? Pongo unos, ¿no? ¿Cómo? Hay que pagar el internet. O estoy hablando, de veras sigo diciendo, ¿qué está hablando? ¿Es normal, sí o no? Entonces, ¿sabes que no hemos pagado la renta del mes pasado de este lugar? Porque yo levanté la voz diciendo, ya estamos en números rojos. Y ese fin de semana, venía el fin de semana del Día del Padre, decidieron faltar muchos para irse a festejar. Cómo subieron de fotos con el papá. Y recibimos la siguiente semana las resacas. Y no hemos cumplido. ¿Qué le digo al dueño que viene mañana? ¿Por qué menciono todo esto? Ver conmigo al verso número 13. Y vamos a profundizar ahí. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, hermano? No le dijo Pablo a Tito, oran por ellos y que Dios los bendiga y les supla. ¿No les dijo eso, sí? Ahora, las necesidades de Zenas y de Apolos hace 20 siglos no son las mismas que ahora. Ay, pastores, que ellos no necesitaban internet. Pero a veces somos duros. Y ahí está. Ahí está. Tú lo estás leyendo conmigo. Y lo has leído, yo sé que una y otra vez. ¿Qué significa encamínales con solicitud? Ellos van a ser enviados a una región totalmente opuesta al Evangelio. Y necesitan, en ese tiempo necesitaban medios de transporte, el barco. Y ellos estaban viviendo para la iglesia. Porque Apolos ya lo sabemos quién es, ya había aparecido en Corinto. Pero el nombre de Zenas no sabemos quién es, pero la historia dice que fue un gran maestro, que fue un gran pastor. Y no le dice a Tito, no vas a orar por ellos, que Dios los bendiga, Tito. Pero sigue leyendo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Cuál es el contexto? Envíalos. Dales el sustento de su necesidad, porque van a ir a proclamar el Evangelio. Pero ¿sabes cuál es todo el vínculo de esto? Una sola palabra: el amor a la obra de Dios. ¿Y hoy por qué no dan? Yo me puse, porque todo lo que te hablo te lo puedo comprobar. Yo no sé de dónde vienen muchos depósitos, pero yo me puse a hacer un estudio de los últimos 3 meses para acá, y en este último mes está terminando, de los que yo identifiqué que dan constantemente, depósitos que vienen de la misma cuenta, que no sé quién sea porque no me aparece. Yo conté que en este mes recibimos casi 50,000 pesos menos como iglesia. Ahora, esas personas están aquí porque no se han ido. Dices, ¿cómo es posible? Y hay quien con todo descaro me pone su nombre y me pone un depósito, no voy a decir la cantidad, pero yo nomás reflexiono. Por esa cantidad que estás depositando, que según es tu diezmo, que entiendo que es el 10% de lo que te pagan, por esa cantidad no tienes tiempo para la iglesia y estás vendido. Ahí lo dejo. Porque si tú no tienes tiempo y te vendes por 5,000 pesos, por decir algo, a una empresa, siendo profesionista, pues algo anda mal. Algo anda mal. Porque también sé que uno tiene derecho y también uno como profesionista busca obtener beneficios. Para eso estudias, para eso tomas una maestría, para eso es, ¿o cómo es?
Hoy los jóvenes, terminas la carrera, tienes una maestría, ¿por qué? Porque buscas un estándar de vida, una remuneración más grande. Pero fíjate, y me ponen así su nombre como diciendo, mira esto, bien, no tengo problema. Pero la reflexión es esa. O sea, se olvidan que también nosotros fuimos profesionistas y que muchos años trabajamos y que muchos años buscábamos un medio de vida a través de dar un servicio y ser retribuido. Pero no es fácil. Yo en el área que me desempeñé, el salario era el 70% de lo que ganaba. El otro 30% eran los bonos por resultados que obtenía. Y entre mejores resultados, pues más jugosa era la cantidad. Entonces, hoy, ¿cómo? O sea, no tienes tiempo, no te vemos en la iglesia, dejas de servir en la iglesia, te vas y recibes una paga de 5,000 pesos a la quincena. Pues tienes que ir a Dios para ver dónde estás. Porque si te vas a casar y te toca suplir la casa, pues con esos 5,000 pesos, mi hijo o mi hija, pues dudo que te alcance para sobrevivir. Y es así. Nosotros les hemos dicho a estos jóvenes que tienen su salario mínimo, somos de los pocos lugares que les pagan. Les hemos dicho, de su servicio, de su labor, de lo que ustedes hagan, la gente les deja y ellos se llevan la cantidad suficiente para sus transportes y su alimentación diaria. De lo que reciben en un botecito. O sea, de ahí comen, yo veo, van, sacan y pagan su comida. Y van y vienen, y allá el transporte en Morelos es caro, lo pagas de mínimo son 10 pesos. Hay uno que toma 2 o 3 para ir y venir. Y ahí sale. Dicho, pero si tú trabajas y quieres que te den, no, tienes que trabajar y darle al cliente lo que es. Y yo he visto gente que si paga 80 pesos, les mete un billete de 50. Yo lo he visto. Sabes que mi esposa cuando fue joven, que la crisis de que este país, ella pagó un departamento de las propinas donde ella trabajaba. Pregúntale. Hay cosas que la vida no te da oportunidades de esto. Ella tuvo que dejar su carrera por la enfermedad de su mamá, por hacerse cargo de su hermano y de las propinas que ella recibía, pagó un departamento. Entonces, ese es el mundo. ¿Dónde estamos? Por eso le dice, y aprendan también los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los de la iglesia que conforma Creta. A ocuparse en buenas obras, para las cosas de necesidad, para que no sean, ¿qué dice? Sin fruto. ¿Sabes que un terreno endurecido hace que la buena semilla no dé fruto? Y Dios ya te puso a ti un buen fruto en tu corazón. Pero cada vez que hay obstinación, cada vez que hay el yo, cada vez que hay egoísmo, endureces tu corazón. Y el problema, ¿sabes qué? No es para la iglesia, porque esta obra va a seguir sustentada, porque Dios va a poner a alguien que va a suplir eso. No sé cómo, es el esperar, pero tú vas a tener problemas. Pero como hoy está la diversidad de que escuchas a famosos de que no den, pero ¿qué tal te cobran? Por otros lados. Te voy a llevar conmigo para explicarte las murallas de no sé dónde. ¿Sabes? Te voy a llevar y te voy a cobrar en dólares, en euros te voy a cobrar. Y si me hago 2, 3 viajes al año, me hago rico. Y vamos por partes. Dice el verso número 12, está hablando de los planes del futuro. Dice, cuando envía a ti Artenes y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí ha determinado pasar el invierno. De estos personajes se sabe poco, pero se entiende, pues eran personas capaces para enfrentar lo que se estaba viviendo en Creta, ¿no? Porque está pidiendo que Tito deje la obra para alcanzar a Pablo en Nicópolis, que literalmente no se sabe el lugar que es,
porque cada lugar que Roma conquistaba le ponía un nombre nuevo. Entonces en ese tiempo Roma estaba en todo el esplendor de conquistas. No se sabe el lugar. Pero dice el invierno, porque en aquel tiempo el invierno era algo trágico, difícil de superar. No es como ahora, ¿no? Pero en el corazón de Pablo aquí era seguir la obra de evangelización. Y eso es lo importante. Él ya ha concluido hasta aquí, fíjate, hasta aquí ya ha concluido las cuestiones doctrinales y las cuestiones éticas. Y en la parte final, a partir del verso número 13, pasa a las partes prácticas de la iglesia. Vuelvo a lo mismo. ¿Necesitamos un lugar para estar aquí? Sí, pues es obvio, ¿no? Porque si quieren, le entregamos y nos entregamos el inmueble y nos reunimos abajo del puente o en un camellón, donde ustedes me digan. Yo no tengo ningún problema. Nomás hay que pues, hacerlo bien para que tengamos a los niños y pues, hacer bien el show, ¿no? Y vamos a necesitar que nos ayuden a llevar sillas, traerlas y pues, no sé. Ven así. Sí, pues ¿qué quieres que alguien va a hacerlo? Necesitamos hacerlo nosotros. No tengo ningún problema. Mira, es que desafortunadamente se olvidan las cosas. Hoy que fuimos a comprar unos exquisitos tamales, que se los recomiendo para desayunar, ahí en Calzada del Hueso, pasamos por el lugar donde estuvimos primero, ahí en Caslín, hace 15 años. Nos dieron un auditorio así chiquito y no teníamos cunero donde estaba la niña más chiquita aquí, Jimé. Ese cunero, abajo de las escaleras del mezalín, se montaba y se desmontaba todos los domingos y los sábados. Porque nos dieron una bodeguita para guardar las cosas. En ese tiempo, las únicas que estaban y que sobreviven, que están hoy aquí, es mi esposa y Cintia. Montaban y desmontaban todo. Entonces, cuando hablo de montar y desmontar, pues ya lo sabemos. Porque abajo del mezalín, donde estaba el elevador, nos prestaban para meter a los niños. Que no había muchos, bueno, ya empezaron a llegar muchos, en los cuales Jimena era la más chiquita. Entonces, esto no es fácil. Hoy tenemos un lugar ya designado, para muchos es cómodo. Ay, les cuesta trabajo porque hoy que vienen a hacer limpieza, ay, que lo citaron en la tarde, no tengo tiempo. Les cuesta trabajo y tenemos áreas de aquí, áreas de allá, pero esa es la gracia de Dios. Entonces, si quiere, con toda tranquilidad, entregamos el inmueble, decimos, Señor, ya no cumplimos, no tenemos cara porque no podemos pagarle, sacamos nuestras cositas y sabemos dónde las guardamos y vamos un parquecito un domingo, montamos nuestras sillitas y hacemos el show dominical. ¿O cómo piensan? Porque hay que darle cuentas a esto, ¿no? Por eso Pablo, a partir del verso 13, empieza con las cosas prácticas, reales. Fíjate, no concluye ni siquiera con lo doctrinal, ni lo ético, sino pasa a lo real. En la iglesia tiene cosas reales. Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar internet, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar renta. Claro. Aunque ustedes traen a veces las donaciones del papel de baño, jabón, pues hay que comprarlo también. Ahora, esta parte de la última parte de la carta, para muchos dicen que esto es lo único que escribió Pablo, para muchos, porque muchos desconocen esta carta de la inspiración de Dios a Pablo. Y dicen que esta parte, cuando él empieza a hablar, Pablo aquí, que le dice a Tito, a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Para muchos dicen que es la única parte donde Pablo escribió la carta de Tito. Bueno, para nosotros o para mí también, reconocemos la autoridad de parte de Dios a través del apóstol Pablo en la carta de Tito, en todo su contenido, no solamente aquí. Entonces, volvemos al mismo punto de vas a escuchar, no, es que Tito, no, esa carta la escribió no sé quién, Pablo nomás escribe eso, el saludo, no. Nosotros creemos que Dios inspiró al apóstol Pablo, ¿sí? Y esta carta desde su inicio es paulina, es una de las cartas más serias y más fuertes que existe en el Nuevo Testamento.
rudas, es así clara. Doctrina, ética y práctico, así lo divide Pablo, ¿no? Entonces una de las cartas, bueno, como todas, tienen su propia alma, su propio contenido, ¿no? Y lo vamos a ir viendo ahora con el escritor de Hebreos. También no es Pablo el que escribe Hebreos, pero también vemos esa parte tan importante. Entonces, cuando Pablo le escribe esto, ¿sí?, él está pensando al futuro, seguir la obra de Dios. Artenas, que no sabemos mucho, según la historia, llegó a ser obispo de Listra. Ese lugar es donde está hoy Turquía. Y Tíquico aparece en la carta aparece en Éfeso, en la carta de los Efesios. También aparece en la segunda carta de Timoteo. Y Pablo da fe de que Tíquico es un amado hermano en Cristo, consiervo de él. Eso lo leemos en las cartas pastorales. Ahora, ¿quién se quedó en Creta? Pues no sabemos. Aquí Pablo menciona a dos personas, Artenas y a Tíquico. Porque Tito tenía que salir hacia lo que aquí describe como Nicópolis, pero no sabemos dónde es. O sea, no hay, a pasar el invierno, el duro invierno. Y lo que Pablo buscaba es que el invierno quitaba movilidad. Lo que él buscaba es establecerse en un lugar y proclamar el evangelio en ese lugar. Por eso necesitaba a Tito para ayudarle a esa obra. Toda la zona de la costa del Adriático, de esa parte, todo lo que es Grecia, Turquía, todas esas zonas donde ellos estaban. Y se movían a través de barco, que era el medio de transporte más usual. Y era la manera en que viajaban de un continente a otro, ¿no? Entonces, cuando venía el invierno, Pablo oraba a Dios y le decía: Señor, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde voy a seguir la obra de evangelización? Recuerda que él fue levantado, llamado a los gentiles. Y Pablo oraba para esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esta pequeña porción del versículo 12? Que siempre hay que pensar hacia el futuro. La obra de Dios no se detiene. Y aquí hoy tú y yo tenemos que pensar a lo que viene por delante. Lo que estamos formando aquí, el lugar, todo lo que estamos haciendo es para el futuro, para lo que viene, en la gracia de Dios. No está en nuestras fuerzas, ¿no? Sino es Dios haciendo las cosas. Pero tenemos que estar preparados en el ámbito doctrinal, en el ámbito ético, y también anótala ahí, en el ámbito natural, ¿no? O sea, si va a venir más gente, necesitamos más sillas, ¿no? Es obvio, ¿no? Se entiende, ¿no? Y vemos a través de las cartas pastorales cómo estos sobres fueron usados por Dios y enviados a muchos lugares. ¿Y quién eran los encargados de cuidar o suministrarles los medios naturales? La iglesia. Ellos estaban dedicados a la obra de Dios. Estar viajando, ir aquí y allá, pues no es fácil, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice esto, que va a dejar a uno de ellos, Artenas o a Tíquico, está cuidando la obra que empezaron en Creta. Y luego dice que hay dos personas ahí que estaban haciendo una función seria. La apologética es la defensa del evangelio. Para eso estuvo ahí Zenas y Apolos. Es una parte importante, fíjate que es una parte
esencial en la fe. Siempre, ahora, Dios le da esa capacidad de hacer apologética o levantar hombres así. No siempre tienen que ser los pastores, ¿eh? En este caso se entiende que Artenas y Tíquico eran los pastores que iba a estar encargado, pero había Pablo traído a estos hombres que tenían la capacidad de usar la apologética, la defensa del evangelio contra muchos contumbaces habladores de vanidades. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Y aquí es bien importante. A pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que se pone a la obra de Dios, Dios siempre tiene soluciones, siempre tiene a las personas idóneas. Y es ahí donde tú tienes que tener cuidado, de dejar de luchar con tu carne para no producir el fruto, porque Dios quiere usar tu vida. A lo mejor de aquí levanto una apologeta, ¿no? ¿Sí me estás entendiendo? Y es, pues tú lo sabes, ¿no? O sea, siempre Dios, o sea, cuando Dios levanta una obra, tiene cuidado de esa obra. Y es importante, ¿no? Porque pues nadie sabíamos el llamado que teníamos hasta que Dios no nos llama, pero ya hay una preparación en las cuestiones doctrinales, en el carácter anteriormente. Entonces aquí hay que tener cuidado, es un llamado a todos, ¿no? Realmente Dios está traído con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues Dios lo sabe, ¿no? Y si la iglesia va a crecer, que debe de crecer, porque es natural, ¿sí? O se debe de establecer, pues se requiere personas idóneas en cada lugar, maestros, diáconos, ujieres, de todo, ¿no? Ministros de alabanza, todo. O sea, es un ejército de servidores, ¿no? Entonces, Zenas dice claramente que era un intérprete de la ley, lo que hoy podemos determinar como un abogado, conocedor, pero que se había convertido a Cristo. Entonces, fíjate, esos conocimientos los aplicaba hoy para la defensa del evangelio. Apolos sabemos quién es, ¿no? Ferviente en la predicación. Pero fíjate que cuando aparece el nombre de Apolos en la carta de los Corintios, Pablo le dice que regrese a Corinto y Apolos se niega, porque él se había dado cuenta que muchos en Corinto habían usado su nombre para crear división. Y él dice, no. Ya no nos da tiempo, para la siguiente semana lo vamos a leer. Dice, no. Dice, ya no. Entonces Apolos aparece en la carta de los Corintios, que yo soy de Cefas, de Pablo, de Apolos, que había levantado una gestión de división, y Apolos dice, no, yo no quiero ser partícipe. Entonces cuando Pablo dice, regresa, no. Entonces por eso es mandado a Creta, porque era ferviente en la predicación. Era un buen apologético. Pero es importantísimo eso. Esos detalles nos muestran muchísimo, ¿no? Hoy muchos pelean por fama, y estos hombres decían, yo no quiero fama, yo quiero servir a Dios. Y es importantísimo, ¿no? Hoy muchos pastores, en lugar de estar pastoreando, se han hecho, dan la idea de ser influencer, ¿no? Videos y Instagram, y dices, ay, espérate, voy a tomarme un rico café. Ayer les iba a tomar una foto donde estaba ya con el dentista, y dije, no, ¿para qué? Le iba a poner el pastor sufrido. Es que sí, usted, ¿quién ha ido al dentista? Sí, saben de lo que hablo. Por mucho cuidado que te haga, sí, híjole. Pero bueno, está bien, hasta aquí terminamos. Dentro de 8 días creo que se acaba el trimestre. ¿No sabes, pastor? ¿Lo han mandado? ¿Hoy se acababa? Ok, entonces terminamos rápidamente dentro de 8 días, y lo que nos sobre de tiempo, iniciamos con Hebreos. Así de filitito nos vamos. Y va a estar hermosísima esa carta, siempre ha sido algo muy... Entonces hoy debería haber terminado, pero no quiero dejar de hablar de estas cosas. Esa parte de Apolos me llamó mucho la atención. Dijo, no, yo no. Porque él sabía que no quería dar más partes a la división de la iglesia, ¿no? Y hoy es todo lo contrario. Ok, si Dios nos da vida, entonces nos vemos el día de mañana. Recuerden que hoy por la tarde no hay actividades por cuestiones de calendario, para no hacernos bolas en los tiempos. Hoy solamente terminamos Mujeres de Fe, y va a haber limpieza en unas áreas de la iglesia, ocupamos para eso. Y dentro de 8 días retomamos con instituto, empezamos con
jóvenes, y tenemos la reunión de el próximo o hasta el otro. La reunión de varones, a las 7 de la noche, aquí de manera presencial. Entonces, de hoy en 8, 7 de la noche, no va a haber matrimonios, va a haber varones, ¿sí? Y le hablo a los varones: lava temprano, plancha temprano, levántate temprano, hermano, haz tu quehacer en tu casa para que tu esposa no te diga que no, y te vemos aquí a las 7 de la noche. Si Dios nos permite, entonces ese es el tiempo. Es la segunda reunión de este año, ¿verdad? ¿Falta una más? Sí, ¿no? Ok, la segunda reunión de este año de varones, porque es lo que se le da continuidad. Próximo sábado, 7 de la noche. Entonces, y hoy por la tarde, terminando Mujeres de Fe, nos tomamos el tiempo de darle una rascadita a la congregación. Es necesario hacer limpieza, terminar algunas cosas de detalle, y ya de ahí pues, seguimos. Ya están los eventos, ya iremos los eventos de fin de año, a partir del mes de octubre, del mes de septiembre. Tenemos ya eventos programados, les iremos dando a conocer los eventos y vamos a concluir hasta el mes de diciembre con un desayuno para matrimonios aquí, porque sí las cosas están muy caras, los precios están muy elevados en los salones, y creo que aquí podemos tener, no somos muchos, estamos hablando de 25, un poquito más matrimonios que consideramos que puedan estar. Podemos ocupar la terraza y bien. Entonces lo haremos con tiempo. Todo irá en el orden. Empezamos con la tarde mexicana que hacemos, de ahí nos vamos con el de servidores, va a haber un evento de servidores, luego nos vamos con la tarde de familia, que es finales de noviembre, y terminamos el año con la reunión de matrimonios. Todo lo iremos mostrando, todo lo iremos estableciendo, y pues gracias a Dios que nos da esa parte de poder planear un poquito al futuro. Dios los bendiga, hermanos, nos vemos el día de mañana.